Saludos amigos, en este video estaremos creando el diseño responsive de esta página. En el video anterior creamos esta página completa y desde cero, así que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas para que comprendas lo que haremos aquí. Así que empecemos. Yo aquí tengo el HTML y el CSS de esa página. Aquí no estaremos explicando detalles lo que tenemos aquí ya creado, porque en el video anterior explicamos todo y desde cero. Si no lo has visto, debes ir a verlo. Pero vamos a recapitular de manera sencilla para que entiendas más o menos lo que estaremos creando. Aquí tenemos básicamente una caja o un contenedor que tiene la clase fondo, que dentro se divide en tres partes: header, main y footer, que son header, esta parte de aquí, main, la sección principal, y footer, que es esta parte de aquí. Y los estilos por igual. Aquí tenemos algunos estilos generales, pero aparte tenemos tres secciones: header, main, hasta aquí, y footer, que son, como ya dijimos, header, main y footer. Básicamente tenemos esto. Si no comprendes, debes ver el video anterior. Esto que tenemos aquí son algunos estilos generales. Por ejemplo, eso que tenemos aquí es para reiniciar algunas cosas que te coloca tu navegador por defecto. Y eso que tenemos aquí son los estilos para el contenedor, que es este. El contenedor es lo que vuelve toda la página, al cual le colocamos una imagen de fondo, que es la que vemos aquí detrás. Esa imagen la colocamos con esta línea de código. Así que, sin más que decir, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página, dar clic derecho y luego en inspeccionar. Se abre las herramientas de desarrollador. Vas a presionar este botón de aquí y ahí vemos la vista de la página que podemos adaptar a diferentes pantallas. Y vemos que en este ancho se ve de esa manera, pero si vamos achicando la página se ve de otra manera. Eso es lo que vamos a corregir. Sencillamente tenemos que achicar la página y ver dónde se rompe. Vemos que cuando la hacemos en 1135 píxeles más o menos, el H1 cambia y se ve de esa manera. Y no queremos que pase eso. Lo que tenemos que hacer es verificar en qué parte se rompe. Aquí puedes cambiar el ancho, píxel por píxel. Y vemos que se rompe en 1137 píxeles. El H1 se ve mal. Así que podemos empezar por ahí. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir, cuando la página, el usuario entre desde un dispositivo que tenga menos de 1137 píxeles, queremos que el H1 sea más pequeño. Yo sé que no se entiende, pero en la práctica lo entenderás de manera más sencilla. Así que venimos aquí, vamos a estilos y vamos al final. Copiamos ese comentario para visualizarlo mejor. Pegamos y escribimos media queries. Genial. Tenemos que decirle, cuando el usuario entre desde una pantalla menor a 1137 píxeles, ocurra algo. Para ellos se escribe de la siguiente manera. Escribimos @media query screen y le decimos y max width 1137 píxeles.
queremos que el H1, por ejemplo, se ponga de color rojo cuando la pantalla sea menor a 1137 píxeles. Recuerda que el ancho de la pantalla lo vemos aquí. Ese es el ancho. Por ejemplo, un celular tiene, por ejemplo, digamos, 420 píxeles. Se ve de esa manera. Entonces, empezamos por 1137 píxeles. Cuando la pantalla sea menor a 1137 píxeles, queremos que pase algo. Más adelante llegaremos a tamaños de celulares que, por ejemplo, son 420, 480, 380 y tienen esos tamaños. Pero empezaremos por ahí. 1137 píxeles. Entonces, cuando la pantalla sea menor a 1137 píxeles, queremos que el H1 sea de color rojo, por ejemplo. Tenemos que ir hacia arriba, donde afectamos el H1. Eso está en la sección main. Recuerda que son 3 secciones. Header, main y footer. En la sección main, buscamos el H1, que es esa parte aquí. Hasta aquí. El H1 es este bloque de código y lo afectamos con esa clase. Copiamos esa clase y venimos aquí. Ahí dice, cuando la pantalla sea menor de 1137 píxeles, yo quiero que a ese elemento le ocurra algo. En este caso será que su color será rojo. Si yo guardo y recargo, hago la pantalla más pequeña y vemos que cuando llega a menos de 1137 píxeles se pone rojo. Así funciona. Y eso es lo que vamos a hacer con todos los elementos. Le decimos, cuando sea menor de 1137 píxeles, queremos que su tamaño sea más pequeño. Para ello tenemos que saber cuál es el tamaño que tiene por defecto el elemento. Así que vamos arriba nuevamente. Y vemos que el H1 tiene aquí un font size de 6 ren. Recuerda que un ren básicamente es casi siempre 16 píxeles, pero eso depende. Por ahora no te lo voy a explicar para no heredar el video, pero básicamente eso. Un ren son básicamente 16 píxeles. Lo podemos hacer en píxeles también, pero aquí lo estamos haciendo en ren, en una sola unidad de medida, para que sea más sencillo para ti entenderlo. Entonces, el elemento por defecto tiene 6 ren. Si queremos hacerlo más pequeño, vamos a probar, por ejemplo, con 5.ren, 5.5, 5 ren, etc. Entonces, empezamos. Que tenga un font size, por ejemplo, de 5.5 ren. Cuando la pantalla sea menor a 1137 píxeles. Si yo guardo, recargo y la hago más pequeña, ocurre esto. En 1137 píxeles o menos, aquí, el texto se hace más pequeño y también se pone rojo. Le vamos a quitar eso que se ponga rojo. Guardo, recargo y tenemos esto. Se hace más pequeño y ya no se rompe como hacía antes que ocurría eso. Miren, si yo comento y guardo, cuando lo hago más pequeño, ocurre eso. Esa parte de aquí, SRL, pasa abajo y eso es lo que no queremos. Por lo tanto, lo ponemos en 5.5 ren cuando la pantalla es menor a 1137 píxeles. Y tenemos esto. Genial. Vamos a utilizar eso, pero a todos los elementos. Entonces, en realidad le voy a dar más pequeño de ahí, de 5.5 ren. Le voy a dar, por ejemplo, 5 ren. Guardo y recargo. Ese tamaño me parece bien. Ahora tenemos que hacer lo mismo a la imagen y a todos los elementos. Hacerlo más pequeño. Ese tamaño, 1137 píxeles,
Más adelante le explicaré cómo elegir los tamaños, pero básicamente es sencillo. La forma más sencilla es cuando se rompe. Cuando ve que pasa eso, que el texto se ve mal o la imagen se ve mal o algo se ve mal, afectar ese tamaño. Debes empezar de poco a poco. Por ejemplo, ahí empezamos y corregimos algo, seguir corrigiendo. Ya corregimos el título, ahora vamos a corregir la imagen. Para ello, vamos hacia arriba y buscamos la clase de la imagen. Sesión main y ahora la imagen. La imagen es esta de aquí. Y vemos que tiene un ancho de 100 píxeles. Así que le colocaremos menos de 100 píxeles. Vamos al fondo y lo voy a colocar encima. La imagen, cuando la pantalla sea menor de 1137 píxeles, quiero que la imagen tenga, si antes tenía 100 píxeles, quiero que ahora tenga, por ejemplo, 90 píxeles. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Cuando la pantalla es menor a 1137 píxeles, tenemos esto. Tanto la imagen como el título se hace más pequeño. Ahora vamos a afectar el subtítulo. Para ello volvemos arriba, main, y buscamos el subtítulo. Tenemos la parte del H1 hasta aquí, y aquí tenemos la parte del subtítulo. El subtítulo lo tenemos aquí. El subtítulo no le colocamos ningún tamaño, sino que dejamos que el navegador, por defecto, le asigne el tamaño del H2. Si no me equivoco, creo que es un REN, si no me equivoco. Para ello vamos a especificárselo y no tendremos problema. Colocamos que tengo un font type, por ejemplo, de un REN. Si yo guardo y recargo, se ve mal. Entonces es más de un REN. Entonces 1.5. Si yo guardo y recargo, ahora sí. 1.5 REN. Entonces, cuando la pantalla sea menor de 1137 píxeles, ese elemento tiene que tener menos tamaño de 1.5 REN. Así que copiamos su clase, vamos al fondo, y ahí dice, cuando la pantalla sea menor de 1137 píxeles, afectarás la imagen que sea más pequeña, el H1 y ahora también el subtítulo. Quiero que tenga un font size, por ejemplo, de 1.3 REN. Como antes tenía 1.5, ahora le colocamos 1.3. Y veamos cómo se ve. Recargo y la hago más pequeña. Y vemos esto. Antes el texto se desbordaba hacia abajo. Miren, si yo comento y guardo, salía de esa manera. Ahora, como se hizo más pequeño, si yo guardo, tenemos esto. Pero ahora también tenemos que afectar esta parte de aquí. Así que seguimos el mismo ejemplo. Yo haré lo siguiente en Visual Studio Code. En vez de seguir hasta arriba, cada vez que quiera encontrar un elemento para afectarlo con los media query, tenemos la opción de presionar este botón de aquí. Ahí vemos que la pantalla se dividió en dos partes. Y es el mismo archivo. Este archivo lo vamos a colocar donde queremos copiar los elementos. En este caso, queremos copiar, por ejemplo, esa parte que dice contactos. Así que lo buscamos aquí. Aquí tenemos la parte del H1. Luego tenemos la parte de subtítulos. Y aquí tenemos la parte de contactos. La caja de contactos y el texto de contacto. Así que copiamos. Podemos copiar inclusive todo. Copiamos todo. Venimos aquí. Borramos eso. Y ahora, como nos pasó con el subtítulo, no le colocamos un tamaño al elemento, sino que dejamos que el navegador le asigne el tamaño por defecto. Así que haremos lo mismo que con el H2. Que tenga un font size por defecto de 1.5 REN. Si yo guardo, recargo, tenemos el mismo resultado. Ahora sí. Ahora le decimos que aquí, cuando la pantalla sea menor a 1137 píxeles, ese elemento tendrá un font size de 1.3 REN. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Se hace más pequeño.
Ahora afectaremos los iconos. Buscamos aquí. Los iconos son esta etiqueta, la etiqueta I. Copiamos esta parte aquí. La pegamos aquí. Aquí vemos que tiene un font size de 2.5 rem. Así que le decimos, cuando la pantalla sea menor a 1137 píxeles, que tenga un font size. Si aquí tenía 2.5, aquí le daré 2.3. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Perfecto. Ahora seguimos haciendo la pantalla más pequeña y vemos dónde se rompe. Ahí vemos que en 1005 píxeles ese texto se vuelve a romper. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ese mismo tamaño le podemos decir que ese elemento, en vez de 1.3, tenga 1.1, por ejemplo. 1.1, por ejemplo. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Ahora no se va a romper tan fácilmente. Y vemos que aquí tiene, cuando la pantalla llega a 991 píxeles, se rompe el H1. Entonces, lo que haremos ahora es copiar esa misma línea de código. Y ustedes pensarían que yo voy a colocar aquí cuando llegue a 991 píxeles. Pero es buena práctica colocar, por ejemplo, 1000 píxeles. De esa manera, te será más sencillo trabajar. Aquí lo dejaremos así, de esa manera, pero en adelante iremos, digamos, en números completos. Y le decimos, vemos que ahí se rompe el H1. Entonces, en 1000 píxeles, el H1, que es esto de aquí, tendrá un font size de 4 píxeles. Si yo guardo y recargo, pasa esto. Y no se vuelve a romper hasta un buen rango, digamos. Entonces, tenemos también que afectar la imagen. Copiamos aquí. La imagen ahora tendrá un ancho, por ejemplo, de 70 píxeles o 75 píxeles puede ser. Si yo guardo y recargo, hago más pequeño, tenemos esto. Ahora falta afectar el subtítulo. Pero, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos diseñando. Aquí vemos que el subtítulo se desborda en ese ancho. Esto pasa por lo siguiente. Si buscamos subtítulo, dice que la caja subtítulo tiene un ancho de 70 píxeles. Perdón, 70%. Si yo le doy, por ejemplo, un fondo rojo para visualizarlo y guardo, tenemos esto. Lo que podemos hacer también es esa caja hacerla más ancha y también se soluciona el problema de una manera más sencilla. Así que le vamos a decir desde aquí arriba, cuando la pantalla sea menor a 1137 píxeles, esto iría aquí encima del H2. Queremos que la caja de subtítulos tenga un ancho, en vez de un 70%, que tenga 80%. Si yo guardo, ya no se desborda, porque ahora la caja piensa que es más ancha. Ahora ese texto será más robusto, no se romperá tan fácil. Ya le podemos quitar ese color. Guardo y recargo. Genial. Entonces venimos y hacemos más pequeño. Genial, se ve bien. En esa parte aquí, en 1000 píxeles, en 1000 píxeles, tenemos que afectar los otros elementos, que son, en este caso, el H2. Inclusive el H2 lo podemos dejar de esa manera. Sí, lo podemos dejar así. Hay muchas cosas que tienes que visualizarla y ver cuando se vea correctamente.
Por ejemplo, aquí yo veo que el título H1 no es proporcional a los elementos. Los elementos aquí debajo están muy grandes. Tenemos que hacerlo más pequeño. Pero si el título fuera proporcional a eso, no necesariamente tenemos que tocar todos los elementos. En este caso sí es necesario. ¿Cómo yo lo sé? Porque visualmente veo que se ve mal. Entonces venimos aquí y le vamos a decir que tenemos que afectar ese texto que dice contactos y los elementos. Ese texto que dice soluciones de limpieza empresarial, no queremos afectarlo porque se ve bien. Para ello venimos aquí y decimos que a ese texto no lo vamos a afectar. Pero a ese texto que es la parte de contacto, tendrá ahora en menos de 1000 píxeles, tendrá 1.1 rem. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Ahora tenemos que afectar los iconos. Y vemos que aquí tenía 2.3 rem. Así que copiamos, pegamos y le decimos que tenga 2.1 rem. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Ahí se ve correctamente. Ahora hacemos esto más pequeño hasta que se vuelva a romper. Ahí vemos que en 880 píxeles más o menos, realmente en 874, se rompe esa parte aquí. Así que haremos lo siguiente. Copiamos esto nuevamente, pegamos y le decimos, cuando esté en 880 píxeles podemos corregirlo de diferente manera. Ponemos agrandar la caja, como ya hicimos ahorita, que es esta caja, ¿verdad? Le decimos que tenga un color de fondo rojo, guardo, recargo y tenemos esta caja. Entonces, yo puedo decirle, cuando la pantalla sea menor a 880 píxeles, yo quiero que esta caja tenga de ancho, en lugar de un 70%, bueno, aquí le colocamos realmente un 80%, en lugar de un 80% que tenga, por ejemplo, un 90%. Si yo guardo y recargo, ahí colocamos 880 píxeles. Le digo, mira, cuando sea menos a 880 píxeles, veamos qué pasa. La caja se hace más ancha y ya el texto no se desborda hacia abajo. Creo que se entiende. Seguimos haciéndolo más pequeño hasta que se rompa. Y vemos que ahora en 850 se rompe. Bueno, 840 se rompe el H1. Así que hacemos lo siguiente. Copiamos esta parte aquí y le decimos en 840 píxeles queremos afectar el H1, que es aquí, y que tenga un font size de 3.5 rem. Si yo guardo, recargo, todavía sigue roto. Bueno, entonces, que tenga 3 rem. Si yo guardo y recargo, vamos a algo, que tenga un rem. Guardo. Algo está mal. Ah, claro, coloqué aquí 440 píxeles y es 840 píxeles. Ahora sí que tenga. Aquí tenía 4 rem, que tenga entonces 3.5 rem. Si yo guardo, recargo, ahora sí, se ve correctamente. Y recuerda que tenemos que afectar la imagen. Entonces, copiamos esta parte aquí, la pegamos aquí, y ahora queremos que tenga, por ejemplo, 65 píxeles. Guardo, recargo y tenemos esto. Genial. Ahora también tenemos que afectar ese texto y los elementos. Para ello, copiamos aquí el H2
Pegamos aquí y queremos que cuando la pantalla sea menor a 840 píxeles, el H2 tenga, por ejemplo, un rey. Guardo y recargo. Tenemos esto. Ahí afectamos realmente la parte de contacto, que fue esto de aquí. Pero vamos a afectar también el subtítulo, que es este de aquí. Ahora sí, copiamos y le decimos que tenga un rey. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Ahora vamos a afectar los iconos. Buscamos aquí arriba y vemos los iconos aquí. Copiamos, pegamos. Cuando la pantalla sea menor a 840 píxeles, los iconos tendrán 12 rey. Tenemos esto. Ahora seguimos haciendo la pantalla más pequeña. Venimos aquí y seguimos hasta que se rompa. Y vemos que se rompe en 760 píxeles más o menos. Bueno, serían 780, por ejemplo. Entonces le decimos, cuando la pantalla sea menor a 780 píxeles, queremos que ocurra esto, que será hacer el título más pequeño, pero lo haremos de la siguiente manera. Mire, aquí tengo que explicarle algo. No siempre la solución es hacer los elementos más pequeños. Muchas veces la solución es reorganizar los elementos. Y eso es lo que haremos ahora. Vamos a colocar la imagen ahí encima del título. De esa manera no tenemos que hacer el título más pequeño, porque el título podrá ser desde aquí hasta aquí. Es decir, ocupar el ancho completo de la caja, porque ahora el ancho de la caja se está dividiendo entre el ancho de la imagen y el título. Pero si colocamos la imagen encima, el título obtendrá un ancho más grande. Y eso es lo que haremos ahora. Reorganizar los elementos. Así que venimos aquí y buscamos la sección main y la parte del H1, caja H1. Recuerden que si venimos aquí, tenemos main y tenemos esta caja del H1, que es esto, que es básicamente la imagen y el H1, el título, que es la imagen y el título, el H1, en esta caja. Entonces, buscamos esta caja H1, que es este elemento. Ok, tuve que detener la grabación por un momento, pero estamos de vuelta. Les decía que esta imagen la colocaremos aquí encima para que se vea correctamente, porque no siempre es necesario achicar el elemento. Lo que puedes hacer es reorganizar los elementos. Entonces, como queremos colocar esa imagen ahí encima, cuando la pantalla sea menor a 770 píxeles, cuando sea menor a 770 píxeles, este elemento queremos que aparezca encima. Venimos aquí, buscamos la caja. La caja es esta, caja H1, que lo tenemos en la sección main. Recuerda que la sección main es todo eso que tenemos aquí. Entonces, en la sección main tenemos esta caja. Esta caja es una caja que tenemos aquí que cubre la imagen y el título. A esta caja le buscamos aquí y es esto de aquí. Esta caja tiene un display flex. Display flex, por defecto, está en modo RAW, flex direction RAW. Aunque no la especifiquemos, está así, RAW. Por eso se ve de esa manera. Si le decimos que esté en modo column, flex direction column, se colocará de esa manera. Se coloca encima. Aquí se lo coloqué a nivel general y no queremos eso. Miren, si yo agrando, seguirá encima y no queremos eso. Queremos en 770 píxeles.
aquí. Por lo tanto, lo borramos de esa parte. Venimos aquí a estilos y, bueno, ahorita le coloqué 780 por alguna razón, veamos. Lo haremos en 770 realmente. 770 píxeles. Ahí dice, cuando la pantalla sea menor a 770 píxeles, queremos que pase lo siguiente. Y es que a esta caja, la caja H1, recuerda que esa caja es esta caja de aquí que cubre dos elementos, la imagen y el H1. Entonces, a esa caja que cubre dos elementos le decimos, cuando la pantalla sea menor a 770 píxeles, queremos que tenga un flex direction column. Si yo guardo, recargo, tenemos esto, vamos achicando la pantalla y vemos que cuando llega a 770, la imagen pasa arriba y por lo tanto el título no se rompe porque ahora tiene más ancho donde aparecer. Perfecto. Ok, continuamos. Vamos haciendo la pantalla más pequeña a ver dónde se rompe. Aquí vemos que ese texto de aquí se desborda, pero lo dejaremos así. Ok, aquí vemos que cuando la pantalla se hace menor a 650 píxeles, nuevamente se desborda. Por lo tanto, copiamos aquí y le decimos, cuando la pantalla sea menor de 650 píxeles, queremos que el H1, que es aquí, tenga 3.1 rem, por ejemplo. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Genial. La imagen la podemos dejar de ese tamaño por ahora. Entonces seguimos. Voy haciendo la pantalla más pequeña hasta que se rompa. Aquí vemos que vuelve y se rompe. Y ocurre en 600 píxeles, más o menos. Realmente ocurre en 595, pero lo podemos colocar en 600 píxeles. Así que le decimos, cuando la pantalla sea menor a 600 píxeles, queremos que pase lo siguiente. Fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense que el H1 se desborda hacia abajo. SRL aparece abajo. Podemos corregirlo de diferentes maneras. Podemos hacer el texto más pequeño, pero en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir que la caja ocupe más ancho de la pantalla. Fíjense, venimos aquí. La caja es esta. Le vamos a decir que tengo un color de fondo azul. Esto es para visualizarla. Si yo guardo y recargo, esa es la caja. Le vamos a decir a la caja, cuando llegue, por ejemplo, a 600 píxeles, que la caja ocupe más ancho para que el texto quepa y no se desborde. De esa manera no tenemos que hacer el texto más pequeño. Entonces, vemos que aquí tiene un 70%. Le vamos a decir, cuando la pantalla sea menor a 600 píxeles, queremos que esta caja tenga un ancho en lugar de un 70%, que tenga, por ejemplo, un 90%. Si yo guardo y recargo, ahora no se desborda porque la caja es más ancha. Seguimos haciendo más pequeño hasta que se rompa. Aquí vemos que los elementos, los iconos, se desbordan. Tenemos esto. Este icono de Twitter, bueno, de X ahora, pasa hacia abajo. Aquí vamos a darle un color de fondo a esa caja para ver qué ancho tiene.
buscamos subtítulo y contactos. La caja es esta, caja contactos. Le decimos que tenga un color de fondo, por ejemplo, verde. Si yo guardo, recargo, tenemos esta caja. Le vamos a decir que ocupe un 90% también. Cuando la pantalla sea, por ejemplo, lo podemos hacer en ese ancho cuando se rompe, que es 545 píxeles, pero para facilidad yo lo haré desde aquí, desde 600 píxeles, que también es válido. Entonces, a este elemento lo copio, lo pego aquí y le digo, cuando la pantalla sea menor a 600 píxeles, yo quiero que esta caja tenga un ancho de 90%. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Ahora no se rompe tan fácilmente. Genial. Volvemos aquí y vamos haciendo todo más pequeño. Hasta que se rompa. Aquí vemos que el H1 se rompe cuando la pantalla es menor a 470 píxeles, más o menos. Ahí, 465 realmente. Yo lo puedo poner en 470 píxeles. Entonces, venimos aquí y le decimos, copiamos esto. Cuando la pantalla sea menor a 470 píxeles, queremos hacer lo siguiente. Queremos que ese texto sea más pequeño y se soluciona. Para ello lo buscamos de este lado para que sea más fácil. Aquí está el H1. Yo copio y le digo, bueno, tenemos que buscarlo encima realmente. Aquí está. Aquí tiene 3.1 rey. Le vamos a decir que cuando la pantalla sea menor a 470 píxeles, tendrá un font size, por ejemplo, de 3 rey. Veamos si se corrige. Yo guardo, recargo y todavía no se corrige. Entonces, que tenga 2.8 rey, guardo, recargo. Ahora sí, tenemos este resultado. La imagen la podemos dejar de ese tamaño porque se sigue viendo bien. Y seguimos haciendo todo más pequeño. Ahí vemos que nuevamente en 440 píxeles se rompe. Así que venimos aquí, copiamos, pegamos 440 píxeles. Queremos que el H1 tenga un font size de 2.4 rem, por ejemplo. Guardo, recargo y tenemos esto. La imagen se sigue viendo correctamente. No tenemos que hacerla más pequeña. El diseño se sigue viendo bien. Hacemos más pequeña la pantalla hasta que se rompa. Vemos que los iconos se rompen en 430 píxeles más o menos. Nuevamente vamos a afectar este tamaño de pantalla. No tenemos que ir al tamaño de pantalla donde se rompe. Por ejemplo, vemos que ahí se rompe esa caja en 430 píxeles más o menos. Yo puedo desde aquí corregir todos esos tamaños. Entonces, le vamos a decir que la caja sea más ancha y creo que se corrige. La caja contacto es esta caja. Aquí tenía un 90%. Le vamos a decir que tenga, por ejemplo, un 95% y vemos qué pasa. Guardo, recargo y ahí se corrige. Genial. Hacemos más pequeño y vuelve y se rompe. Bueno, aquí tenemos realmente que hacer los iconos más pequeños. Para ello venimos aquí, buscamos los iconos. Aquí está la I. Copiamos, pegamos y le decimos, si aquí tenía un font size de 2 rem, le vamos a decir que tenga un font size de 1.5 rem, por ejemplo. Guardo, recargo y tenemos esto. Genial. Seguimos haciendo la pantalla más pequeña y vemos
que se rompe en 396 píxeles. Así que voy a utilizar el ancho de pantalla 400 píxeles. Copiamos esta parte aquí nuevamente. Cuando la pantalla sea menor a 400 píxeles, queremos que pase lo siguiente. Queremos que el H1 sea más pequeño y además vamos a hacer que la caja ocupe más ancho de la pantalla. Buscamos en la caja del H1, que es esta caja de aquí. De hecho, vamos a copiar todo. Copiamos esto y le vamos a decir que tenga, vamos a decirle un 100%, a ver qué pasa. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Ahí se corrige. Y vamos a darle el mismo ancho también a esta caja, la caja subtítulo, para que se vea mejor. Aquí está. Le vamos a decir que tenga un 100%. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Genial. Hacemos la pantalla más pequeña y vemos que ahí se rompe abajo. Los iconos se rompen y se rompen en 370 píxeles. Venimos aquí, copiamos esto. 370 píxeles. Queremos hacer varias cosas. Para que no se rompan, vamos a hacer varias cosas. Primero tenemos que reconocer que hay un margin entre elemento y elemento. Ahí tenemos un margin, esa parte que se ve aquí un poquito más oscura. Ese margin lo vamos a reducir. Para ello buscamos esa caja de contactos aquí. Aquí tenemos caja título y caja contactos. Entonces, a los elementos aquí tienen un margin de 10 píxeles. Se lo vamos a quitar. Cuando la pantalla sea menor a 370 píxeles, el margin de esos elementos, y es un margin right, si antes era de 10 píxeles, ahora que tenga 5 píxeles. Y además, aquí tenemos un padding. Ese padding lo vamos a reducir también. Lo vamos a reducir a 5 píxeles. Recuerden que el padding es el relleno. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Ahora se ve mejor. Además, el H1 tenemos que hacerlo más pequeño. Entonces, buscamos el H1. Aquí está. Aquí tenía 2.4 ren de tamaño. Entonces ahora le damos un tamaño más pequeño, que sería, por ejemplo, 12 ren. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Hacemos todo más pequeño. Y vemos que el H1 vuelve y se rompe. Y se rompe en 330 píxeles, por ejemplo. Copiamos aquí. Pegamos aquí. Y lo que haremos ahora es, fíjense que el H1 tiene una separación entre letras. Esa separación se la vamos a reducir para que quepa en la pantalla. Como les dije ahorita, no siempre la solución es hacer el elemento más pequeño. Hay otras formas. En este caso, la solución es acercar más las letras. Es decir, quitarle separación. Entonces, buscamos el H1 aquí. Aquí tenemos subtítulo y aquí tenemos el H1. Aquí tenemos LED spacing 10 píxeles. Esa propiedad la vamos a reducir. Decimos que el H1 tendrá, en vez de un LED spacing 10 píxeles, que tenga 5 píxeles. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Pero también tenemos que hacer lo mismo con el subtítulo y el texto de contacto.
Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Ahora se ve mejor. Además, quiero hacer más pequeño este texto. Recargo, ahora se ve mejor. Pero además, esta parte de aquí hacemos lo mismo. Porque recuerden que era el mismo tamaño. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Seguimos haciendo la pantalla más pequeña. La parte de arriba se rompió desde hace rato, y abajo también, pero todavía no trabajamos esa sesión. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos el responsive, los media query, hasta 370 píxeles. Entonces, si venimos aquí, tenemos lo siguiente. Ahí tenemos la página completa. Si vamos reduciendo, se va adaptando, se va adaptando. Fíjense que ahí estamos en 386, por ejemplo. Vamos haciendo más pequeña y llegamos a 370. Y hasta ahora se ve bien. Seguimos haciendo más pequeña y tengo que decirles algo. Por lo general, trabajamos hasta 320 píxeles. En la actualidad, no existen, o digamos que hay muy pocos dispositivos con pantalla menor a 320 píxeles. Por lo general, no es necesario trabajar menos, digamos, de 300 píxeles. Puedes trabajar hasta 320 píxeles. Hay algunas estrategias que puedes utilizar por si acaso, pero lo importante será de 320 píxeles en adelante. Aquí vemos que la pantalla llegó a 301 píxeles y se ve bien esta sesión. Por lo tanto, lo dejaremos hasta ahí. No seguiremos adaptando a un tamaño más pequeño. Y con la parte del header y la parte del footer, te lo voy a dejar como un reto. Tú, con los conocimientos que aprendimos ahora, podrás trabajar con la parte de header y la parte del footer. Si no comprendiste algo, puedes volver a ver el video para que entiendas cómo funcionan los media query y puedas aplicar esos conocimientos al header, que es bastante sencillo, y al footer. Hasta aquí el video. Nos vemos en la próxima. Realmente que está muy fácil esta práctica y que no se me olvide también quitarle ese color de fondo. Para ello, venimos aquí. Aquí tenemos este color de fondo en verde, color de fondo rojo y aquí color de fondo azul. Lo quitamos, guardo, recargo. Genial. Ahora puedes tú mismo trabajar con el responsive del header y el footer, con los conocimientos que adquiriste mientras trabajamos con esta sesión, la sesión de mail. Hasta aquí el video, nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte al canal. Cualquier duda, déjalo en los comentarios. Así que nos vemos en la próxima.